¿En qué momento fue que recibiste la muerte de tu hijo? El mismo día en que murió un tío mío, el 30 de abril del 2012. ¿Cuántas personas, la tripulación de cuánto era en el helicóptero? Bueno, en el helicóptero iban 13 personas. ¡Wow! 7 de la Fuerza Aérea Colombiana. Murieron todos. Y 6 de la policía, todos. Apenas un mes pierde a tu madre. Después del mes. A los 3 días se enfermó mi mamá. Ok. Y alcancé a estar con mi mamá como 15 días porque ella murió el 1 de junio. O sea, como 32 días después de la muerte de mi hijo. De tu hijo. De mi hijo. Luego. A los 6 años. Viene y muere tu esposo. Hablemos un poco, el programa que vino para quedarse. Recuerda que Hablemos un poco está auspiciado por Sacet Multiservicio, ubicado en la 400 South DC Highway, en la suite número 12. Hoy vamos a escuchar una historia que nos toca el corazón profundamente. Nuestra invitada de hoy es una mujer que ha pasado por un proceso de dolor inimaginable. Con ustedes, Rubí Grajales. Bienvenida. Gracias, Pedro. Gracias por tu invitación para compartir alguna parte de mi vida en donde me gustaría compartirla con mucha gente porque sé que les puede ayudar. He pasado por muchos duelos y gracias a Dios, a mi fe y a ese amor en ese Padre Celestial, he podido salir adelante y tener una vida como la vivo ahora, feliz, que Dios nos mandó a estar muy felices en esta tierra. Gracias Rubí por estar aquí con nosotros. Rubí, antes de entrar en la conversación profunda, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu vida antes de haber pasado esto que le vamos a decir al mundo? ¿Cómo era tu vida? Bueno, mi vida era una vida muy tranquila, con mi esposo, mis 3 hijos, maestra de un colegio de high school, de bachillerato, donde compartía muy feliz con mis estudiantes, con mi familia, donde tenía muchos proyectos de vida. Y bueno, la vida nos cambia muchas veces en un segundo. Nunca nos imaginamos que la vida nos puede cambiar en un segundo. Antes imaginaba donde vivía con mi esposo en una finca, que viviría con él en esa finca hasta que estuviéramos viejitos. Y bueno, eran unos proyectos de vida con él en donde pensábamos que todo iba a ser como nosotros nos lo imaginábamos. Háblame un poco de tu hijo. ¿Cuáles eran los sueños de tu hijo? Bueno, mi hijo Leonardo Andrés, el mayor de mis hijos, desde muy pequeñito empezó a hacer las figuritas en periódico, hacía los aviones, hacía aviones grandes, pequeños, metía unos entre otros, y bueno, su sueño era origami, creo que es que llama ese arte, sí. Y su sueño era ser piloto. Bueno, wow. Terminó su bachillerato. Cuando él terminó, quería ser también ingeniero mecánico. Empezó a estudiar en la Universidad del Valle, ingeniería mecánica, pero a la vez, él siempre tenía en su cabeza que él quería estar en la Fuerza Aérea Colombiana, y mientras estudiaba en la Universidad del Valle, hizo su proceso de inscripción y todo el proceso que demora casi un año en la Fuerza Aérea para que sean aceptados, hasta que finalmente fue aceptado. Muy felices nosotros porque había quedado. ¿En qué momento fue que recibiste la muerte de tu hijo? Bueno, el mismo día en que murió un tío mío, el 30 de abril del 2012, a las 4 de la mañana murió un tío. Recibí la noticia alrededor de las 10 de la mañana, como cosa especial. ¿Dónde tú estabas? ¿En qué lugar? Bueno, nosotros vivíamos en una finca a 20 minutos de la ciudad de Buga,
Valle, Colombia, y yo trabajaba a 35 minutos de la finca, bajaba siempre por carretera, loma, montaña, y siempre rodeada de montañas, del río. Ya los últimos 10 minutos llegaba a la ciudad de Buga y seguía un trayecto por la recta de 10 minutos más o menos. Vivíamos allí en la finca y cuando sí, nos dieron la noticia de la muerte del tío, pues un tío no muy cercano, pero pues de todas maneras era el tío, pero yo sentía una angustia increíble que no sabía por qué era. Me senté en la sala de mi casa y yo decía, es increíble esto que estoy sintiendo. Pues es un tío, pero pues no es un tío muy, muy cercano, ¿sí? Creo, pues después relación, y digo yo, el presentimiento de madre nunca falla. Y bueno, alrededor de las 2 de la tarde, ahí estando yo todavía en la finca, llamé a mi hijo. Él estaba en la ciudad de Barranquilla, yo en Buga Valle, estábamos bien lejos. Siempre lo llamaba a saludarlo. Ese día lo llamé a las 2 de la tarde y me contestó que había trabajado en la mañana hasta las 12 del día, que luego le tocaba, lo habían puesto a volar a las 4 de la tarde, que no le tocaba. Él manejaba un Super Tucano y ese día lo pusieron a volar en un helicóptero el Bell 12 con otros compañeros. Y bueno, yo me fui con mi esposo en una moto que era de mi hijo hacia Medellín, que era donde estaba el tío que había muerto. Iban a visitar iban para el velorio. Acompañar a la familia en el velorio y en el entierro y toda la cosa. Y nos fuimos en moto. Cuando íbamos durante el camino, recibí unas llamadas que, bueno, paramos con mi esposo a descansar un momento, y cuando yo veo que tenía 7 llamadas de la esposa perdida, 7 llamadas perdidas de la esposa del compañero militar de rango más alto que el de mi hijo, pero la esposa de allí 7 llamadas, y yo le digo a mi esposo, bueno, Vicky me llamó y mira, son 7 llamadas. Entonces ya era muy tarde, eran como las 6 de la tarde y estaba oscureciendo, y él me dijo, no vayas a contestar ahora, esperemos a que lleguemos a una cafetería antes de empezar la pintada, que es como una loma, una montaña que hay para llegar a Medellín. Y yo dije, listo. Entonces seguimos el camino y cuando llegamos a la cafetería, entramos al baño, pero pues yo salí después que mi esposo, y cuando yo salí del baño, cuando yo veo a mi esposo llorando, yo ya sentada aquí en la mesa esperando un café, y él llorando, y yo dije, tan raro, ¿qué sería que pasó? Cuando en ese mismo instante me llama la que era la novia de mi hijo, que también militar. Cuando yo le siento la voz a ella llorosa, conecto, mi esposo, sí, la novia de mi hijo, Andrés, ¿qué pasó? Entonces le digo yo a ella, bueno, dime qué pasó con Andrés. Cuando me dice ella, Andrés tuvo un accidente. Wow. Inmediatamente yo le digo, ¿y está vivo o está muerto? No sé de dónde le sale a uno. Es decir, el corazón no se te apretó, sino esa fue lo que te salió de hacer esa pregunta. Mi pregunta fue, ¿está vivo o está muerto? Cuando me dice ella, está muerto. Dios mío. ¿Qué sentiste? Yo siento como si la tierra se hubiese abierto. Y al frente de donde yo estaba, había un televisor donde estaban pasando los preliminares de la noticia de las 7, que faltaban yo creo que ya por ahí unos 10 para las 7. Cuando yo veo ahí la noticia del helicóptero, de la Fuerza Aérea, y con esa noticia inmediatamente me dio una migraña terrible. Yo sentía que mi cabeza estallaba, las náuseas, sentía que la presión le subía y me bajaba, y sinceramente que no me daba cabeza como para pensar, ni siquiera en el accidente de mi hijo. O sea, estaba como concentrada en ese dolor de cabeza, en esa migraña, que no me dejó ni siquiera pensar. La novia de mi hijo en ese momento estaba en San Andrés, muy valiente, muy guapa. Llamó a un CAI que estaba todo el frente de la cafetería para pedirles que nos ayudaran, que nos colaboraran. Ella les contó todo lo que había pasado y les pidió el favor que nos colaboraran a nosotros.
muy amable esta gente del CAI, vinieron por la moto, nuestras chaquetas, nos montaron en un carro de los de ellos allí y nos llevaron hasta la base aérea de Río Negro, en Medellín, donde ya pues sabían la noticia y todo y el estado en que yo estaba. Entonces me estaban esperando en las urgencias, en urgencias de allí de la base aérea de Río Negro. Cuando yo llegué, bueno, me colocaron la medicina para dormirme en un rato y quitarme esa migraña. Y luego despierto y estaba la psicóloga allí y me dice, yo no sé orar, pero podemos buscar algo por internet a ver cómo te ayudo, para qué quieres que haga. Y yo le dije, bueno, sí, oremos, pero le quiero dar gracias a Dios por los 26 años que me permitió tener a mi hijo conmigo. No sé tampoco de dónde le sale a uno. Eso fue lo que le dijiste a ella. Eso le dije yo a ella, le dije yo, quiero darle gracias a Dios por los 26 años que me permitió tener a mi hijo, pero eso sí, le digo, Dios, tienes que darme mucha fuerza a mí, mucha fortaleza a mí y a mi familia. Y eso se volvió una frase, un mantra de diario de decirle, tienes que darme mucha fuerza a mí y a mi familia, darnos fuerza y fortaleza a mí y a mi familia. Y esto es como si te estás aplicando un bálsamo que te va haciendo como un callito y en realidad sientes esa mano de Dios allí, en donde te da la fuerza y el valor para seguir adelante. Para seguir adelante. Sí. ¿Cuántas personas en la tripulación, de cuánto era en el helicóptero? Bueno, en el helicóptero iban 13 personas. ¡Wow! 7 de la Fuerza Aérea Colombiana. Murieron todos. Y 6 de la policía. Todos. Wow. El helicóptero duró 4 minutos en el aire, salió de la base aérea de Barranquilla y duró 4 minutos en el aire porque pues casi que inmediatamente cogieron altura. El radar el rotor empezó a fallar y el helicóptero empezó a descontrolarse y empezó a botar gente, hubo gente mutilada. Apenas un mes pierde a tu madre. ¿Un mes o qué tiempo? Bueno, mira lo que son bueno, es bueno contarte esta historia porque he aprendido mucho pues a raíz de lo de la muerte de mi hijo. Se vuelve uno muy sensitivo, muy receptivo y yo no sé, pero le dije esa misma noche que le di gracias a Dios por los 26 años de mi hijo, le pedí a mi hijo que intercediera por mi mamá. Y ¿por qué? Porque mi mamá tenía Alzheimer y llevaba 25 años con el Alzheimer, llevaba 10 años en otro sitio aquí en Estados Unidos, en donde ella permanecía acostada. O sea, no era calidad de vida para ella. Y entonces le dije yo a él que intercediera por mi mamá para que Dios la llevara a descansar. Eso fue como mandar una carta al cielo. Después del mes. A los 3 días se enfermó mi mamá. Ok. Ella tuvo un cáncer hacía 15 años que a raíz del Alzheimer, la conexión mente-cuerpo, ella no sabía. Entonces el cáncer se le durmió por 15 años, un cáncer de útero. Y cuando yo le digo a mi hijo esto, interceda por ella, se le despierta una neumonía. Le da una neumonía a los 3 días de haber muerto mi hijo y se despierta ese cáncer. Ahí sí se despertó ese cáncer, pero tremendo, tremendo. Entonces a mi mamá la llevaron al hospital del sitio donde estaba, el centro donde estaban para los enfermos de Alzheimer. La llevaron al hospital y allí empieza ese cáncer, que eso cada hora y media tenían que ponerle morfina y no le duraba, no le hacía efecto. Entonces, a los 17 días de haber muerto mi hijo, le digo yo a mi esposo y a mis hijos, a mis otros 2 hijos, yo necesito viajar a Estados Unidos porque quiero ver a mi mamá viva. Yo presentía también que ya ese iba a ser el final, porque ya en otras ocasiones mi mamá se había puesto muy mal y yo había viajado, pero pues no con esta rapidez y esa seguridad de que tenía que venir. Entonces arreglé mi viaje y viajé el 17 de mayo, 17 días después de haber muerto mi hijo, con mucho dolor de dejar a mi esposo y a mis 2 hijos en este duelo tan grande que estábamos.
Pero yo les dije, yo tengo que viajar porque yo quiero ver a mi mamá viva, yo quiero abrazarla, sentir su calor. ¿Para qué después? Y verdad, ellos me dijeron, sí, si eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. Y sí, yo viajé y alcancé a estar con mi mamá como 15 días porque ella murió el 1 de junio, o sea, como 32 días después de la muerte de mi hijo. De tu hijo. De mi hijo. Luego, a los 6 años. Viene y muere tu esposo. Uh-huh. ¿A qué tiempo? ¿En qué tiempo? Bueno, mi esposo muere a los 6 años de haber muerto mi hijo de un cáncer de lengua. Wow. Que se lo diagnosticaron y duró 6 meses. Después del diagnóstico fueron 6 meses en donde pude compartir con él, en donde estuve todo el tiempo para él, 24/7 para él. Entonces fue un proceso duro, pero a la vez fue un proceso muy hermoso porque vimos esa parte, ese cambio, esa transformación de esta vida tan terrenal a esa vida espiritual que él cogió en los 2 últimos meses, en donde nosotros entrábamos a esa habitación o cualquiera que entraba a la habitación del hospital, eso se inspiraba paz, ternura. Entonces fue un proceso duro, pero espiritualmente muy hermoso. Wow. Si pudiera describir en unas palabras lo que significaban ellos para ti, ¿cuál sería y por qué? Pues imagínate, las 3 personas más importantes, bueno, en la vida, los hijos, la madre y el esposo, son personas que permanecen con uno en algunos momentos de la vida físicamente y en otros esa conexión espiritual, esa conexión de almas que tenemos con los hijos, con la madre, con el esposo. No hay una conexión, digamos, tan espiritual, pero es una conexión ya de ese amor filial, de ese amor de pareja, de esa conexión física que tenemos con esa persona. Entonces, son 3 personas muy importantes en mi vida, que pues acepto la voluntad de Dios y es la forma en que uno puede seguir adelante. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, cuando sabemos que si tú crees en tu madre te puede decir, no vayas a tal sitio, si tú quieras ir, tú no vas porque tu madre sabe por qué no vas. Ella lo sabe. Así tú no lo sepas y ella no te lo explique, sencillamente obedeces. Igual hice yo. Yo dije, bueno, Dios dio nuestra vida, nos dio un día para llegar, nos dio un día para irnos. Y cuando Dios tiene la voluntad y Él tiene unos planes perfectos para nosotros, eso no hay vuelta atrás, es aceptar ya la voluntad de Dios. Entonces, eso fue lo que yo hice. Quiero aclararte algo. Sí, señora. El hecho de que sea uno fuerte y acepta esa voluntad de Dios, está la parte física. No quiere decir que porque yo acepté la voluntad de Dios, yo como ser humano no haya sufrido. Por supuesto que sí. Mira, al comienzo yo me reía. Y si yo reía, me sentía culpable de reírme porque yo decía, estoy traicionando a mi hijo. Uno siente como ese sentimiento de culpa si se ríe, si se viste, si se peina, si se maquilla. Entonces yo estuve 20 meses en este proceso físico en donde dejé de poner, mi ropa era no negra, pero usaba el azul, el blanco, el café, no me maquillaba, dejé de pero te quedaban 2 hijos, tenías que luchar por esos 2 hijos. Claro, y entonces trataba de hacer eso, de tener este balance, ¿sí? Pero esto era inconsciente, este sentimiento de culpa, es algo que a uno, eso no se lo enseñan a uno. Nadie te dice, vas a sentir culpa porque se te murió tu hijo. No, eso es algo como tan innato que yo me reía y como que a lo mejor él está creyendo que no me duele, ¿sí? Pero entonces era una lucha conmigo misma porque yo decía, bueno, tampoco me puedo quedar aquí porque tengo mis 2 hijos, tengo mi esposo. Entonces en la casa, pues me veían a mí
muy tranquila. Pero yo me iba a trabajar en un trayecto más o menos de 35 minutos, en donde en ese camino se me soltaban las lágrimas. Lloraba, que yo quería parar de llorar y yo no podía. Me tocaba parquearme en la carretera y llamar a mi rectora del colegio, decirle, lo siento mucho, pero no puedo seguir, deme un tiempo. Y encontré ángeles, muchos ángeles en la tierra. Mi rectora, mis compañeros de trabajo fueron muy consecuentes conmigo. Cuando yo llegaba al colegio y me sentaba allá, llegaba a la sala de profesores, a mi escritorio, ay, perdón, había días en que yo no quería pararme de ese escritorio a ir a un salón de clase porque me daba la lloradera, la llorona. Y tuve otros días donde tuve la fortaleza de entrar a los salones y empezar a hablarle a los muchachos sobre la muerte. Wow. O sea, dejaba mi parte académica porque yo decía, de esto nadie le habla, sobre la muerte nadie se habla. Y un minutico más allí, porque yo le decía a los muchachos, mira, uno piensa que la muerte es para el vecino, que es para el enfermo y que es para el viejito. Mi hijo no era el del vecino, mi hijo estaba joven y mi hijo no estaba enfermo. Entonces, cuando ustedes salgan de su casa, abracen, besen, despídanse de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su familia, porque no sabemos si ese va a ser el último día, el último beso, el último abrazo. Entonces, pienso que mi profesión de maestra, que la amo, ya estoy retirada, pero amo esa profesión porque pude llegar con muchos mensajes de vida a mis estudiantes y sobre la muerte, que nadie habla de eso. Habla de eso. En esos momentos tan oscuros, ¿alguna vez sintió que no tenía fuerza para seguir adelante? Pues honestamente no. Siempre estuve muy fuerte. Gracias a Dios, siempre estuve muy fuerte. No tuve un día que yo dijera no me quiero parar. No, siempre me paraba a seguir adelante. Así me doliera y todo, era un lavarme de mi pensamiento cada día. Cuando claro, yo le llamo grillos, ¿no? Esos pensamientos que te llegan y no quieres que lleguen. Claro, los recibía y yo decía, pero es que yo no quiero pensar en esto. No, esto no lo quiero así. Tengo que seguir adelante. Ruby, tienes que seguir adelante porque están tus 2 hijos y tu esposo. ¿Qué le decía tú a Dios, a la vida o incluso a usted misma en ese medio de ese dolor? ¿Qué tú? Porque yo sé que había momentos que te sentías solas, que tenías tú que decir, algo tenía que sentir en ese momento. Sí. Bueno, mira la diferencia. 15 días antes de morir mi hijo, yo, antes de que pienso yo, devuelvo mi cassette de mi vida. Sí, señor. Y yo digo, Dios lo prepara a uno con mucho tiempo. Y a veces necesitas que pasen cosas muy fuertes para poder uno entender como los designios de Dios. Entonces se nos acabó un negocio que teníamos y nos tocó irnos a vivir a la finca por 5 años. En esos 5 años tuve una preparación espiritual en donde yo me conectaba, era con mis matas, y era como una forma de meditación que no sabía que era la meditación en ese momento, pero fue una preparación como de 5 años en esa parte espiritual para poder recibir lo que venía en camino. 15 días antes de morir mi hijo, yo bajaba por la montaña, porque vivíamos en la finca y bajaba más o menos 15 minutos, 20 minutos por la montaña, y yo bajaba y veía el río aquí al lado izquierdo de la carretera, montaña a los 4 lados de mi carretera por donde yo iba, y le digo yo a Dios, Diosito, te amo tanto que yo creo que sería capaz de aguantar una enfermedad. Qué prueba tan grande la que me hizo Dios, porque dice, ¿en serio? Y me llegó la muerte de mi hijo, y yo dije, wow, Diosito, me la pusiste dura, pero lo acepto, dame fuerza. Pues encontraste la fe en la espiritualidad, en terapia. No, mira, yo no fui a psicólogos, no me pegué de una Biblia, no me pegué de una iglesia, pero
sí mantenía siempre mi fe en alto, siempre escucho mi evangelio, escucho un evangelio diario de 15 minutos. Los evangelios son enseñanzas que uno recibe. Y bueno, he seguido mucho mi vida, esa vida espiritual que me ha permitido seguir adelante, que a pesar de todo lo que te digo, los 20 meses que sufrí, llegó un momento en que yo ni siquiera, yo soy amante al baile, mi hobby es bailar. Durante esos 20 meses yo no volví ni siquiera a bailar, no era capaz de mover mis pies no se movían para bailar. Y un día fuimos a una invitación de un cumpleaños y me dio por bailar. Me salió del corazón salir a bailar la canción de Marc Anthony, Vivir la Vida. Esa Vivir la Vida la bailé toda llorando, pero llorando fue bailando, llorando y pensando en mi hijo. Le encantaba verme bonita, él se quedaba mirándome cuando yo bailaba, él era feliz cuando yo estaba feliz. Y entonces se me vino a mi cabeza, bueno, si él era feliz viéndome así, porque yo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo en esos 20 meses, si eso, él estaría triste, él va a estar triste si yo sigo así. Yo dije, hasta aquí, mi vida tiene que continuar, y la verdad es que continuó mi vida con esa felicidad, con ese amor a mi prójimo, tratando de, cuando mi mente se quería poner triste, utilizarla en el servicio, en ayudar a la gente, bueno, Ruby, tienes que seguir adelante, Dios te mandó a ser feliz. Después de eso, ¿qué hiciste? ¿Te quedaste que no salía o dijiste, bueno, yo voy a seguir adelante, mis hijos? ¿Qué hiciste? ¿Saliste? ¿Te quedaste ahí? Bueno, después de eso, de lo de mi hijo, decidí retirarme del magisterio. Ya se cumplía mi tiempo de la pensión, de mi retiro normal. A los 55 años, pues por nuestra ley, muchos de mis compañeros podían quedarse hasta los 70, se pueden quedar hasta los 70, pero yo dije, yo no me voy a quedar hasta los 70, voy a vivir la vida, porque la vida es hermosa, y apenas me pensione, meto papeles y me retiro. Y Dios tenía unos planes tan perfectos, que yo me retiré el 28 de febrero del 2017, y el 10 de marzo estaba yo trasladándome a vivir a los Estados Unidos porque me habían dado la residencia. Todo fue como tan programado por este Padre hermoso celestial. Y continué pues mi vida, seguí viajando. Bueno, viene lo de mi esposo. Después de que muere mi esposo en el diciembre 8 del 2018, yo decido seguir mi vida y sigo, y se me empiezan a presentar unas salidas. Estuve en Asia, me fui a hacer un retiro espiritual en un monasterio budista en Nepal. Luego regresé de nuevo a Asia, amo Asia, y viajé por 3 meses, un poquito estilo mochilera. Wow. Por 3 meses visité 7 países en lo económico, pero viajando, conociendo. Estuve en 2 voluntariados en Nepal, y estuve en Tailandia haciendo 2 voluntariados. Entonces viene ese espíritu de vida social, de ayudar a la gente. ¿Qué cosas pequeñas quizás o rutina te ayuda a levantarte cada día? Bueno, yo sí tengo unas rutinas. Sí. Mi rutina diaria es, me levanto. Antes de levantarme y abrir mis ojos, le doy gracias a Dios por este nuevo día, por mi vida y la vida de mis seres amados. Me levanto, preparo mi desayuno. Siempre prendo mi velita para orar por mis enfermos, que son mi número 1 dentro de mis peticiones. Estoy con los enfermos y por la gente que tiene sus necesidades. Escucho mi evangelio, mi oración de la mañana. Soy muy creyente en los arcángeles, entonces también escucho mi meditación de los arcángeles, hago yoga, hago meditación. Entonces mi mañana se me va en tener, te mantienes siempre en tener esta parte espiritual. Ese es mi alimento espiritual diario, ¿sí?
Entonces mi mañana está ocupada casi que en todo este proceso espiritual, en mi cuidado físico. Me gusta cuidar mi alimentación. O sea, tenemos un templo. Esto es un templo que Dios nos ha dado y que hay que cuidarlo tanto física como mental y emocionalmente. Entonces, esa es mi rutina diaria y ya en las tardes, a ver, ¿dónde estoy para ayudar? Un enfermo, alguien que necesita, una cita para el médico de una tía. O sea, al servicio del que me necesite. Al servicio de su semejante. Rubí, gracias. El tiempo un poquito corto. Gracias. Muy agradecido que esté aquí con nosotros en Hablemos un Poco. Despídete de nosotros en esa cámara, por favor. Sí. Bueno, a todos nuestros oyentes aquí de Hablemos un Poco. Antes de irme, quiero dejarles un mensaje. En realidad, con esto de los duelos, tenemos dos opciones, ¿sí? Hay un proceso. El primer paso es la aceptación. Cuando nosotros aceptamos que hemos sufrido un duelo, luego viene el segundo paso, que es me quedo toda mi vida sufriendo, me quedo sufriendo un día, un mes, un año o toda mi vida, o decido seguir viviendo porque tengo otros seres que amo y que me aman y que me necesitan también. Luego comparto mi tiempo, ese resto de tiempo para ser feliz con esa parte social, la parte de ayudar a los demás. Y bueno, decirles que nada es imposible, que de la mano de Dios siempre podemos seguir adelante y tomar esa decisión, ¿sigo viviendo o sigo sufriendo? Eso es una decisión que nosotros tomamos. El dolor es inherente, pero seguir sufriendo, esa sí es una decisión que nosotros tomamos. Bueno, gracias querido público de Hablemos un Poco. Gracias. Hablemos un Poco, el programa que vino para quedarse. Y otra.